Gloria a Dios, un fuerte aplauso para el Dios de los cielos. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos está dando. Espero con todo mi corazón que te hayas gozado y alabado al Dios de los cielos con nosotros para bendecirle a Él, porque Él es digno de toda gloria y Él es digno de toda alabanza. Bienvenidos una vez más a nuestras series virtuales hoy, nuestros servicios, deseando con todo nuestro corazón que estés guardado bajo la mano poderosa de Dios en tu casa, y por supuesto siempre recomendando que sigamos orando, pidiéndole al Señor su gracia, su misericordia y pidiéndole que el Dios de los cielos pueda guardar nuestras vidas de una manera especial. Esta mañana estamos comenzando nuestra nueva serie, algo diferente, totalmente diferente, como tenerlos aquí en casa, pero vamos a tratar de hacerlo todo lo que esté a nuestro alcance para que la palabra del Señor esté llegando hasta tu vida y pueda edificar tu corazón. Hoy vamos a arrancar una nueva serie. A esta nueva serie le hemos titulado Sana nuestra tierra, un clamor a Dios. Y es que yo creo, hermano, que es importante entender el tiempo y los tiempos que estamos viviendo y el rol que como iglesia nos corresponde desarrollar. Yo quiero invitarte a que me sigas en una travesía, en una ruta, revisando en esta serie Sana nuestra tierra. En primer lugar, el verdadero virus que está realmente destruyendo y matando nuestra humanidad. Vamos a ver nuestro primer tema de hoy, se va a titular El verdadero virus, porque necesitamos estar conscientes delante de Dios antes de pedirle al Señor que Dios sane nuestra tierra, que Dios sane nuestra vida. Debemos estar conscientes de cuál es el verdadero virus que está destruyendo a la humanidad. Nuestro segundo tema le hemos titulado El quebrantamiento que cambia. Hay, hermano, en la Biblia diferentes historias y diferentes ejemplos de cómo el Señor ha utilizado los tiempos de aflicción para traer un cambio de vida a su pueblo. Ese es nuestro segundo tema, el quebrantamiento que cambia. Número 3, nuestro tercer tema se va a titular Clama a mí y yo te responderé. La Biblia dice, hermano, en Jeremías 33, que clamemos al Dios de los cielos. Y es importante que como iglesia entendamos que tenemos un arma poderosa en nuestras manos y es la oración. Clamando al Dios de los cielos y pidiendo su gracia y misericordia. Tema número 4 le vamos a titular Sanidad y Medicina. La promesa del Señor es que cuando un pueblo de Dios se une y clama al Rey, el Señor se encarga de traer la sanidad y la medicina que nosotros necesitamos. Es por eso, hermano, que te invito a que te embarques en esta travesía, pidiéndole al Señor que ilumine nuestras mentes, ilumine nuestro espíritu para poder clamar al Señor y realmente buscar la sanidad que nosotros necesitamos. Vamos a arrancar hoy. Quiero que por favor, hermano, tomes asiento. Si estás parado, si estás haciendo otra cosa, por favor, toma asiento, toma notas, porque necesitamos estar unidos en un mismo espíritu, pero también en una misma mente, en un mismo propósito. Y las notas te van a servir para que podamos todos juntos ir hacia el mismo propósito de esta serie. Quiero comenzar esta serie con el primer tema que dijimos, le hemos titulado El verdadero virus. Y vamos a iniciar leyendo un salmo, en el Salmo capítulo 91, en el versículo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Si estás listo, por favor, di un amén fuerte allí en tu casa. Dice así la palabra del Señor. Salmo 91, versículo 3. Él
hablando de Dios, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Quiero que por favor tomemos en cuenta que los días que estamos viviendo son tiempos de gran incertidumbre, son tiempos de temor, son tiempos de terror para muchas personas. Este tiempo es un tiempo que ha desequilibrado el mundo entero. Todas las naciones en el mundo entero han sido tomados o fueron tomados por sorpresa. Un virus, hermano, inesperado. Aunque hemos oído y hemos sabido de enfermedades, de pandemias, de muchas enfermedades en muchos lugares, en realidad lo que hoy estamos viviendo, al menos quizás nuestra generación, no lo había vivido jamás. Y el mundo entero fue tomado por sorpresa, algunos no tomándole la importancia de lo que esto ha estado pasando, pero al ver el escenario que nosotros estamos viviendo ante esta pandemia, nos damos cuenta, hermano, que el mundo entero se ha paralizado, el mundo entero se ha detenido, el mundo entero está sumergido en el temor, en la enfermedad, la ansiedad, inclusive la muerte. Pero es en este tiempo también de aflicción y de angustia, que Dios quiere que la iglesia tome un papel importante dentro de este escenario. Y ese papel importante es, hermano, que como iglesia nosotros podamos llevar las buenas nuevas de Jesucristo y declarar la palabra que realmente trae sanidad a la humanidad. En este primer tema, yo quiero que usted y yo analicemos y revisemos en la palabra que aunque este virus es aterrador y es un virus que ha traído tristeza, angustia y aflicción, realmente la Biblia habla de un virus peor que este que estamos viviendo. Y es aquel que quizás no se le está poniendo la atención adecuada. La humanidad no le está poniendo la atención adecuada. Y es, hermano, la enfermedad que trae el pecado a la humanidad. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 6, en el versículo 23, nos dice la escritura: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ciertamente las enfermedades que hoy vemos pueden matar el cuerpo y pueden dañar nuestro cuerpo. Pero cuando revisamos este virus que trae el pecado, nos damos cuenta que no solo nos estamos enfrentando a una enfermedad que puede afectar nuestro cuerpo y que puede dañar nuestro cuerpo, sino la enfermedad que puede matar el alma. Y esta parte me interesa porque sin lugar a duda, hermano, que los tiempos van a avanzar, el tiempo va a cambiar y indudablemente la humanidad va a seguir su rumbo. Pero si no nos percatamos, si no, la humanidad no se percata que hay una enfermedad peor que la que estamos viviendo, y es la enfermedad que mata el alma, la enfermedad que destruye el alma y la comunión con el Señor. Algunos podrían preguntarse, bueno, pero ¿qué es el pecado? Porque se va a dar cuenta que la humanidad o los seres humanos hemos minimizado a veces lo que es el pecado. Bueno, los diccionarios bíblicos nos dicen que el pecado es la transgresión voluntaria de los preceptos divinos. Todo lo que va en contra de los mandamientos de Dios es pecado. Todo lo que transgrede la voluntad de Dios está considerada como un pecado. Ese pecado
va a producir en la vida del ser humano una enfermedad que se puede convertir en una enfermedad incurable, aunque la Biblia nos habla de que también, hermano, el pecado sí tiene una cura, y eso es de parte del Señor. La Biblia nos dice en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 56, dice: ya que el aguijón de la muerte, oiga esto, la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado, la ley. Quiero quedarme con esta primera frase: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El diablo ha logrado, hermano, infiltrar esta enfermedad y este virus no solamente a un grupo pequeño de la humanidad. La Biblia dice que porque por cuanto todos pecaron, todos hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. El pecado es la enfermedad mortal del alma. El pecado es lo que nos hace separarnos del Dios nuestro creador. El pecado es aquello que destruye y mina nuestra alma y nuestra relación con el Señor. Pero yo me di cuenta, hermano, o me he dado cuenta que obviamente los seres humanos queremos vivir. Los seres humanos no queremos perder la vida. Y dado por eso se combate algunas enfermedades, se combaten los virus, se combaten las bacterias, se combaten las enfermedades con todo lo que el ser humano tiene. Sin embargo, el virus del pecado, el virus de la muerte, no se está combatiendo como Dios quiere que nosotros lo podamos combatir. Yo me di cuenta, fíjese hermano, que a través de esto que está sucediendo hoy en día, nos damos cuenta que la humanidad una y otra vez comete los mismos errores, vuelve a cometer los mismos errores. Errores que en lo físico también reflejan los errores espirituales que también el ser humano está tomando. Y yo me di a la tarea por lo menos de buscar 3 de los errores que se han dado en esta famosa pandemia. 3 errores que el mundo ha cometido con esta enfermedad. Y se va a dar cuenta usted, hermano, que paralelamente son exactamente los mismos errores que se han cometido a nivel espiritual. Son exactamente los mismos. Y por ejemplo, para introducirnos un poco en este tema, podemos ver en primer lugar el primer error que toda la humanidad ha cometido con este virus. Número 1, al principio se minimizó el peligro que este virus tenía. Y usted recuerda que probablemente muchas naciones, muchos mandatarios, muchos personajes dijeron: no, esto es algo que ya va a pasar, esto es algo que no es tan importante. Los números inclusive reflejaban y siguen reflejando números que hacen que nuestra vida haga mínimo lo que está sucediendo. Por ejemplo, la influencia, el flu puede matar más gente que este virus, y de alguna manera eso hace que uno minimice la enfermedad que está sucediendo hoy en día. Pero eso es exactamente el mismo error que la humanidad ha cometido con minimizar el peligro y el riesgo del pecado. Los seres humanos hemos visto cómo transgredir la ley de Dios, el violar la ley de Dios trae muerte al ser humano. Sin embargo, hemos minimizado el pecado. La humanidad ha dicho: no, eso no es tan grave, el pecado no es tan malo. Cada persona tiene derecho a pensar como quiere, y cada persona tiene derecho a hacer lo que quiere. Y de alguna manera nos hemos hundido exactamente en ese mismo error: minimizar el contagio del pecado. Porque déjeme decirle que si hoy estamos hablando de pandemia por un virus,
también podemos hablar de pandemia del pecado a nivel mundial. Eso no es nuevo, lo hemos visto anteriormente. En el libro de Génesis, capítulo 6, en el versículo 5, nos habla del pecado, cómo se había propagado el pecado por toda la humanidad. Y si podemos ver el pecado como un virus, entonces hay una pandemia de pecado en todo el mundo. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Esta historia nos recuerda la serie recién pasada del arca de Noé, y nos recuerda que el ser humano en la generación de Noé se había hundido en el pecado, en la degeneración y en la maldad. Este virus de muerte produce que los hombres se vuelvan malos. Este virus de muerte produce que los hombres sean hombres con codicia, seres humanos con envidia, seres humanos celosos, buscando, hermano, guerras y pleitos y tratando de dañarnos el uno con el otro. Este virus es tan tremendo, hermano, que degenera la moral del ser humano. Este virus de muerte es tan mortal que hace que los seres humanos, sus pensamientos, en lugar de que sean buenos, sean de continuos hacia el mal. Ese es el virus que realmente, oiga esto que voy a decir, lo que realmente va a matar al ser humano no es un virus físico, es un virus espiritual que está dañando, que está matando, que está destruyendo, que está dividiendo hogares, que está dividiendo familias, que está haciendo que los seres humanos tomen decisiones equivocadas para dañar a su hermano, a su prójimo, para matar, para destruir. Como dice la Escritura, el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero déjeme decirle una gran verdad: de la misma manera que el diablo vino para matar, robar y destruir, también se convierten en ese propósito todos aquellos que son infectados por el virus del pecado. El hombre, el ser humano infectado por el pecado, deja de amar a su prójimo. El hombre y el ser humano dañado por el virus del pecado empieza a odiar, empieza a destruir todo lo que les rodea. Somos nosotros los seres humanos dañados por el pecado que destruimos no solamente a nuestro prójimo, sino que dañamos nuestro medio ambiente. La misma tierra la estamos destruyendo nosotros mismos por la codicia, por el interés de ganancias y por muchas otras cosas. Pero ¿sabe qué es eso? Es el resultado, hermano, del contagio del virus del pecado. Sí tenemos una pandemia, no solamente de un virus, tenemos una pandemia de un virus espiritual, el pecado que está matando al ser humano. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte, oiga esto, pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Nuestra verdadera lucha no es simple y sencillamente con un virus, con una enfermedad física. Nuestra verdadera lucha es contra el pecado, contra el diablo, que está destruyendo y llevando a la humanidad hacia una destrucción, hermano, una destrucción que no se puede parar a menos que usted y yo volvamos al camino que Dios nos ha propuesto. Es interesante que el primer error que se cometió al principio de esta enfermedad, de este contagio y pandemia, es que muchos seres humanos, muchos países, muchas naciones, muchos mandatarios minimizaron el contagio del pecado.
No, esto se centró allá en tal parte, en China, por ejemplo. Allá comenzó y ahí va a terminar. De ahí no va a pasar a ningún otro lado. No creo que esto ya se va a terminar. Se minimizó. Pero hoy en día tenemos el contagio de millones y millones que pueden ser expuestos a ese contagio porque se minimizó el peligro. De la misma manera, el ser humano está minimizando el peligro que el pecado produce en el ser humano. Vamos a nuestro segundo error. El segundo error de la humanidad delante de este virus y delante del pecado. Se minimizó, oiga esto, la mortandad de este virus. Yo recuerdo que en las primeras noticias, en los primeros anuncios, y sigue siendo numérico, por supuesto, ¿cómo no? Sigue siendo porcentual. El porcentaje de muerte de este virus, un 2% de aquellos que son infectados. Un 80%, 90% se recuperan de la enfermedad. Un 10% va a salas de emergencia a ser tratado. Y un 2% probablemente mueran. Esos eran los números estadísticos y los números porcentuales de esta enfermedad. Eso hacía que muchas personas estuvieran tranquilas. Bueno, entonces no es tan riesgoso, no se va a morir mucha gente. Llevamos muchas personas muertas hoy en día, superan los miles ya, y los contagiados, pues muchísimos también. Pero eso es exactamente el mismo error que el ser humano ha tomado con el pecado. No nos va a pasar nada. Hemos pecado, transgredimos la ley de Dios y mire, seguimos vivos. Alguien dijo que la sentencia que Dios había dictaminado, la advertencia de Dios, si comieres de ese árbol, hablando de Adán allá en el huerto, si comieres de ese árbol, de cierto morirás. La sentencia, la advertencia fue esa. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol, de cierto morirás. Adán y Eva comieron de ese fruto y al parecer nada sucedió. Al parecer en lo físico siguieron caminando, siguieron avanzando, aunque tuvieron que ser sacados del huerto. Algunos podrían decir, pero no murieron, no cayeron muertos de inmediato, pero lo que no se dieron cuenta es que la relación con Dios, su espíritu murió en ese momento. Sus espíritus que los comunicaban con Dios y los hacían tener una relación perfecta, íntima, agradable con Dios, se cortó, se destruyó. El pecado mató el espíritu del ser humano y la comunión íntima con Dios se perdió. De tal manera que hasta el día de hoy, por el pecado de Adán, ha sido, hermano, contagiado toda la humanidad y el hombre sigue apartado de Dios y sin comunión con el Dios de los cielos. Esta pandemia espiritual no mata, hermano, necesariamente lo físico, mata el espíritu, mata la comunión con Dios. Y separados de Dios jamás vamos a tener una esperanza espiritual. Se minimizó la mortandad. El ser humano cree hoy que el pecado no es tan grave. El ser humano cree hoy que el pecado no hace nada en la vida del ser humano, pero realmente lo separa del Dios de los cielos. Eso está escrito en la palabra, en Ezequiel capítulo 18, en el versículo 20 dice la escritura, Ezequiel capítulo 18, verso 20. El alma que pecare, esa morirá. Note por favor
Note por favor que aquel que es inyectado con el virus de la muerte está destinado a la muerte. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Quiere decir que aquel que es infectado por el virus de la muerte, él y solo él va a sufrir la muerte eterna. Pero hoy en día nosotros vemos, hermano, un mundo que no le está prestando la atención al pecado. Un mundo que no le está prestando la atención a la muerte espiritual de sus vidas. Hemos creado, la humanidad ha creado sus propias creencias, sus propios dioses, sus propios caminos. Han tomado la decisión inclusive de hacer a un lado a Dios y decir que Dios no existe, Dios no es real, Dios es un pensamiento, es una filosofía, es una manera de pensar del ser humano y cada quien tiene derecho a su manera de pensar. Los hombres hemos minimizado la mortandad espiritual que hay hoy en día en el mundo. Lamentablemente es exactamente lo que en esta pandemia hemos visto como un segundo error. Minimizó el contagio y minimizó la mortandad de la gente que está muriendo a causa de este virus. Pero el ser humano también ha minimizado la mortandad espiritual que el ser humano tiene. Eclesiastés capítulo 9 versículo 3 también nos enseña sobre este mismo punto, cómo el hombre ha visto la mortandad como algo normal. Eclesiastés capítulo 9 versículo 3 dice la escritura: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Oiga esto: este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, oiga esto, se van a los muertos. El libro de Eclesiastés es un libro que deja ver, hermano, los pensamientos humanos, los pensamientos sin Dios. Y mira la vida como algo, hermano, natural. De hecho, está establecido que el hombre nazca, viva, se desarrolle, se reproduzca y luego muera. Es el ciclo de la vida, es el ciclo natural de la vida. Pero este ciclo no contempla, oiga esto, este ciclo humano, este ciclo biológico de todos los seres humanos, no contempla la parte espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede ver lo espiritual. El ser humano sin Dios no puede ver lo espiritual. Lo único que logra ver es el ciclo natural, desde que nace hasta que muere, y entonces la vida se terminó. Pero la Biblia, la palabra del Señor, nos da referencias y enseñanzas de que la vida no termina después de la muerte, que después de la muerte hay una continuación espiritual de los seres humanos. Esa vida espiritual es o en el infierno o en el cielo por la eternidad. Ese seguimiento de la vida no lo contempla el ser humano porque no lo puede ver. Y por supuesto, el diablo hace que el ser humano no pueda verlo. Ha puesto una venda en sus ojos, ha puesto algo que no lo deja ver más allá de lo que sus ojos físicos pueden ver. Es por eso que el ser humano se ha dado, el ser humano se ha acostumbrado y se ha acomodado
a esa manera de pensar. Hay un ciclo, todos los seres humanos vamos a lo mismo, está establecido, Dios estableció. Por cuanto los hombres pecaron, fueron destituidos de la gloria del Señor, y es necesario que todos pasemos por el tiempo de la muerte. Pero ¿qué después de la muerte? El Señor nos da una invitación, y la invitación es que todo aquel que cree en el Hijo de Dios no morirá, sino que tendrá vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? El que cree en el Señor tiene vida eterna. No debemos caer en el error de creer, hermano, que la mortandad física es mínima, cuando en realidad la mortandad espiritual es, hermano, es una cantidad enorme, y además, hermano, es por la eternidad. Tercer error. Vamos al tercer error rápidamente. Acompáñenme, por favor. Primer error: se minimizó el peligro del contagio. Segundo error: se minimizó con este virus, se minimizó la mortandad. No van a morir muchos, aunque ya llevamos una cantidad, lamentablemente. Oramos porque las personas que han perdido o están perdiendo algún ser querido, hermano, sean fortalecidos y consolados por el Dios del cielo. Pero hay un tercer error que el mundo pasó por alto, y es que no estaba preparado para este virus. Ya diríamos que la humanidad, aunque no nuestra generación, pero las generaciones pasadas ya habían visto este tipo, hermano, de virus. El coronavirus, de hecho, no es un virus nuevo, es uno mutado, un cambio de la familia de los coronavirus que ya existían con anterioridad. Sin embargo, a pesar de todo lo que ya había acontecido al mundo con otros tipos de virus, mortales también, y mucho más mortales inclusive que este, la humanidad no se preparó para lo que venía. No se preparó. Hubieron otros virus mortales, el virus de española, que mató millones de personas. El virus del SARS, que es parte de la familia de los coronavirus, que mató miles de personas, y que por lo tanto, hermano, con estas evidencias, el ser humano debería de haber estado preparado ante, oiga esto, ante este virus que apareció. Sin embargo, lo que hoy vemos es que el mundo no estaba preparado. Una vez más, las enfermedades vinieron, se convirtió en una pandemia, y las naciones, la humanidad, los países, los pueblos no estaban preparados para este virus. ¿Sabe qué nos enseña eso? Nos enseña el mismo error que el ser humano ha cometido por cientos de años. De la misma manera, el ser humano no está preparado para afrontar el pecado en su vida. No está preparado para cuando Cristo venga y pida cuentas de lo que ha hecho y de lo que ha acontecido en la tierra. Mateo capítulo 24 nos da un ejemplo de la palabra, hablando acerca de lo que viene. No voy a hablar de lo que viene en cuanto a calamidades, porque la Biblia habla de eso. La Biblia habla de guerras, rumores de guerras, habla de pestes, de hambres, de terremotos. Nos está hablando de otros, hermano, otros eventos que vienen al mundo, de los cuales tampoco estamos preparados. Pero Mateo capítulo 24, versículo 44 nos dice: por tanto, también vosotros estad, oiga lo que dice, estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora
que no pensáis. Es interesante que la Biblia nos recalca que la venida del Señor será en un tiempo en el que nadie está pensando en eso. Nadie está pensando en la venida del Señor. Nadie está pensando en que Cristo volverá. Nadie está pensando en que el Hijo de Dios, que dijo que iba a volver y que traería bendición para su pueblo, pero también juicio para las naciones, nadie se está preparando para ese día. No son muchos los que se están preparando para ese día. ¿Cuál es la razón? Simple y sencillamente, no hemos visto que el peor pecado, que el peor virus que existe en la humanidad es el pecado, que está destruyendo verdaderamente a la humanidad. Y no estamos haciendo muchos nada por eso. Por supuesto que siempre hay gente preparada, hay remanentes de Dios que están buscándole al Señor y que se preparan diciendo, hermano, bueno, Dios ha dejado una cura, Dios ha dejado una sanidad contra ese virus que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos manda, nos ordena que estemos preparados para lo que viene. El punto es que lo mismo que ha pasado en esta enfermedad y en muchas otras enfermedades, el ser humano no está preparado para enfrentar una crisis como la que vendrá. El ser humano no está preparado para enfrentar el día del juicio. El ser humano no está preparado para quitarse de sí mismo, hermano, el pecado y el virus que lo está matando realmente. Es por eso que en este primer tema quise yo, hermano, tratar de mostrarte a través de la palabra que necesitamos en primer lugar, no podemos clamar a Dios, hermano, solamente para que Dios quite el virus que está hoy en día. Porque este virus va a pasar, este virus se va a poder superar, pero hay un virus peor en la humanidad que necesita ser atendido única y exclusivamente por el Dios de los cielos. Yo te aseguro, hermano, yo te aseguro que terminando o calmándose la situación que hoy estamos viviendo, la humanidad va a volver a su mismo ritmo, a su mismo círculo, olvidándose que hay un Dios que vendrá y volverá y pedirá cuentas a todos los seres humanos de lo que hemos hecho con su palabra, con sus advertencias, y el ser humano va a volver a caer en el mismo error. El verdadero virus que debemos atender no es, hermano, ahorita necesitamos atender el virus físico, pero es importante que entendamos que hay un virus peor que está matando la humanidad. La Biblia nos dice, acompáñenme por favor, en Hebreos capítulo 11, quiero mostrarle cómo Noé atendió el virus de su tiempo, la enfermedad de su tiempo. Hebreos capítulo 11, versículo 7, nos dice la escritura: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Note por favor, quiero hacer referencia a algunos detalles de este pasaje. En primer lugar, la Biblia dice que fue advertido por Dios. Hermano, déjeme decirle que lo que hoy estamos viendo en el mundo es una advertencia de Dios para nuestra vida. O por lo menos Dios la está usando de esa manera. Está usando esa advertencia como una llamada de atención al ser humano y haciéndonos recordar, hermano, que en medio de esta enfermedad, aunque es un virus,
considerado por muchas personas, considerado como algo mínimo, algo no tan grave, aunque ya vimos lo contrario en la humanidad. La realidad es, hermano, que Dios está usando también esto como una advertencia para la humanidad de lo que ha de venir sobre la tierra. Es importante que usted y yo atendamos esta advertencia que Dios está hablando. Es importante que usted y yo como cristianos entendamos, hermano, que lo que hoy vemos no es ni la sombra de lo que ha de venir y lo que está escrito en la palabra. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, enséñanos cuándo será el fin. Mateo 24 y 25 por ahí. La Biblia dice que el Señor les dijo, hermano, que estuvieran preparados, que nadie los engañara, porque antes de que viniera el fin, ha de venir guerras, rumores de guerras, vendrán terremotos, vendrán hambres, vendrán pestes, exactamente antes de que el fin venga a la tierra. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de decir? Vean las señales, vean las advertencias y se darán cuenta cuándo será el tiempo del fin si miran cada señal que acontece alrededor. No estamos tratando, hermano, de que entremos en temor o en terror. No es mi deseo hacer que usted y yo entremos en miedo. No, ya lo que está pasando a nuestro alrededor es suficiente para hacernos tener miedo. Lo que estoy tratando de decirte es, hermano, que este virus que está pasando en el mundo no es más que una advertencia también de Dios. Es una señal del Señor para que usted y yo, hermano, nos volvamos hacia Él y le digamos, Señor, ahora estamos entendiendo que lo que está escrito en tu palabra había de acontecer. A mí me sorprende, hermano. Me sorprende ver hoy en día algunos videos inclusive, o algunas secciones escritas donde dicen, bueno, es que tal persona, una vidente, dijo que esto iba a pasar, un mago, un hechicero, o alguien dijo por ahí que esto iba a pasar hoy en día. ¿Por qué no decimos, la Biblia ya lo había declarado? ¿Por qué no decimos, Dios ya nos lo había advertido? ¿Por qué no dice el ser humano? ¿Por qué no dicen las noticias? ¿Por qué no dicen que la Biblia y Dios ya lo habían advertido en su palabra? Ya está escrito todo lo que va a pasar y todo lo que va a acontecer, pero el hombre sigue cometiendo exactamente los mismos errores, minimizando el peligro, minimizando la mortandad y dejando de estar preparado para lo que viene. Noé fue advertido de lo que iba a venir. Nosotros estamos siendo advertidos hoy. La iglesia necesita despertar a una realidad. Después de que todo esto pase, hermano querido, no podemos volver a ser los mismos. Después de que todo esto se calme, de que todo esto baje, hermano, la situación difícil que estamos viviendo, se calme todo, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Estaba yo meditando acerca de lo que hoy estamos viviendo en cuanto a compartir el Evangelio de Jesucristo por cámaras, por internet. Hoy me toca predicar desde la iglesia sin que haya gente aquí, más que 1, 2, 3 hermanos que están oyendo este mensaje así físicamente, y todos los demás estamos desde nuestras casas oyendo el mensaje. ¿Por qué estamos de esta manera? ¿Porque la iglesia no tiene fe? ¿Por qué no decimos que se vengan como otros erróneamente lo han hecho, haciendo ir a las personas a la iglesia? Diría yo, esta es mi opinión, siendo imprudentes, haciendo que otros puedan ser contagiados
Ya vendrá el tiempo de que nos podamos reunir y seguir predicando el evangelio como Dios quiere que lo sigamos haciendo. Pero mi punto es este. Hoy estás en casa oyendo este mensaje y déjame decirte esto, que a veces, aún en la casa, hoy tenemos culto en los hogares y aún en las casas llegas tarde. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en la casa te conectas tarde. Aún en la casa te sientas tarde. Aún en las casas dejas pasar el tiempo de la alabanza y la adoración y te vas al mensaje de una sola vez. Y me dirías, hermano, pero por lo menos oí el mensaje. Sí, pero eso es exactamente lo que haces cuando vienes a la iglesia. Si llegas tarde, le echamos la culpa al tiempo, le echamos la culpa a la distancia y muchas otras cosas más. Hoy tenemos todo el tiempo en casa. Dos, no tenemos distancia más que del cuarto a la sala. Y déjame decirte esta verdad, y todavía llegas tarde al culto. Diga conmigo, ahí en su casa. ¿Sabes qué es lo que está pasando? ¿Sabes qué es lo que está pasando? No te estás dando cuenta que esta es una advertencia de Dios. No te estás dando cuenta que este tiempo va a tener que traer cambios a nuestra vida. No te estás dando cuenta que por algo Dios ha permitido todo esto, porque al final, sea que el diablo haya hecho toda esta pandemia, de todos modos Dios tuvo que haberlo permitido, porque Él es soberano y Dios tiene el control de todas las cosas. Y Dios siempre utiliza las cosas, inclusive malas, las utiliza para nuestro bien, como dice la Escritura. Todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor. De tal manera que si lo vemos desde ese punto, usted y yo estamos en casa hoy porque Dios lo va a usar para nuestro bien. Usted y yo estamos oyendo el mensaje hoy en los hogares, hermano, porque Dios quiere algo nuevo de nuestra vida. Quiere hacer en nosotros algo especial. Sin embargo, vuelvo a repetir esta tremenda realidad del ser humano. El ser humano no se ha dado cuenta que esta es una advertencia. Tú y yo no podemos ser los mismos después de esta situación. La iglesia del Señor no puede ser la misma después de esta pandemia. La iglesia de Jesucristo debe de despertar a un nivel espiritual diferente a la cual Dios nos va a llevar después de esta situación. Noé fue advertido, y mire esto, hermano, Noé preparó con temor el arca. Yo creo que eso es exactamente lo que usted y yo debemos hacer en medio de esta pandemia. Preparar nuestra vida para que cuando el Señor venga, usted y yo estemos preparados para el Dios de los cielos. Noé preparó el arca en que, oiga esto, Hebreos 11:7 lo dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Hermano, cuando yo leí este pasaje, leo este pasaje, mi corazón rebosa por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Nos ha permitido estar en casa ya que un mes, quizás menos de un mes, no sé. Pero en este tiempo te ha permitido estar en casa con un propósito. Con el propósito de que tú bendigas, instruyas, enseñes a tus hijos de la palabra del Señor. Prepara el arca, hermano. Prepara el arca de tu casa. Prepara tu familia, prepara tu casa, prepara tu esposa, prepara tus hijos y diles una y otra vez: lo que hoy está pasando es una advertencia de Dios para que nos preparemos. Lo que hoy estamos viviendo va a pasar quizás en una semana, 3 semanas, 4 semanas, no lo sabemos. Pero lo que sí no debe de pasar de nuestra vida es desapercibidos de lo que Dios está haciendo. Debemos estar preparados para ser llamados nosotros como Noé, pregoneros de justicia, herederos
de la justicia de Dios. El mundo no estaba preparado para este virus y tampoco está preparado para lidiar con el pecado. Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 7, nos da otra referencia de lo que el Señor va a hacer en el futuro con su iglesia. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Por la fe, me quedé en Hebreos, Apocalipsis 19, 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y oiga esta parte, y su esposa se ha preparado. Si usted y yo conocemos este pasaje y lo que significa, nos habla del tiempo en que la iglesia sea llevada al cielo para las bodas del Cordero. Sí, para la unión de Cristo con su iglesia, para volverse uno por siempre y por la eternidad. Pero hay una característica que esta iglesia tiene, y es la característica de que estaba preparada. Las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Hermano, debemos ser conscientes y realistas de que debemos prepararnos para ese tiempo, de que debemos permanecer, persistir, debemos unirnos a Cristo Jesús y caminar con Él. Debemos meditar en su palabra de día y de noche y ponerla en práctica todos los días de nuestra vida. El evangelio no es una religión, el evangelio es una manera de caminar que Dios ha establecido. El evangelio no es una religión más, el evangelio es una relación viva con el Dios de los cielos. Esa relación viva hizo que Enoc, allá en el libro de Génesis, que Enoc volara al cielo con su Señor. Como dice la escritura, Enoc caminó con Dios 300 años, caminó con Dios y fue traspuesto para no ver muerte. No vio Enoc la muerte eterna, sino que vio la vida de Dios. Elías caminó con Dios y Elías también fue llevado como un anuncio, como un aviso, como un ejemplo de cómo la iglesia del Señor también en su momento y en su tiempo va a ser llevada al cielo para estar para siempre con su Señor. Pero está preparada. La pregunta, hermano, de esta mañana podría ser: ¿estamos nosotros preparados para enfrentar esa enfermedad? Hermano, sí, yo ya recibí a Cristo como mi Salvador. Qué bueno, qué bueno. Todas las medidas de seguridad que se están tomando para no contraer el virus son importantes hoy en día. Hablando del virus, el coronavirus. Hay que lavarse las manos, dan las instrucciones: lávese las manos, tome una distancia de las personas, tome medidas higiénicas. Bueno, y nos dan una serie de medidas. ¿Para qué? Para guardarnos de la enfermedad. ¿Sabes qué? Hay medidas de seguridad para no caer en el pecado. Hay medidas en la Biblia de seguridad para no caer en el virus mortal de la muerte por el pecado. Debemos guardar la palabra del Señor. Debemos estar atentos a las bendiciones del Señor. Debemos estar atentos a caminar con nuestro Señor Jesucristo. No te apartes ni a izquierda ni a derecha. Mantente firme en la orden del Señor. Toma distancia, pero no de las personas. Toma distancia del pecado. El sabio ve el mal y se aparta. El sabio toma una distancia, y no serán 6 pies, toma 50 pies del pecado. De tal manera que usted y yo
podamos estar preparados para cuando nuestro Señor venga. No caigas en el error de minimizar la enfermedad. No caigas en el error, hermano, de minimizar la mortandad que el pecado produce. Y no caigas en el error de no estar preparado. Yo quiero ir terminando esta mañana recordándote que lo que hoy estamos viviendo, podemos verlo para la humanidad como una llamada de atención a Dios, para que se vuelvan a su Creador. Para la iglesia, como una llamada a despertar, a que somos la luz de este mundo y debemos tomar la posición que Dios quiere de nosotros. Pero también como una llamada, hermano, para no perder el gozo y la paz en este tiempo que estamos viviendo. Para concluir, el apóstol Pedro nos da uno de los consejos más atinados que podemos usar para este tiempo también. Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor de esta manera: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. El apóstol Pedro logró ver que el cristiano es sometido a diferentes pruebas. El apóstol Pedro logró ver que el cristiano es sometido a pruebas de fuego que no deberían de extrañarnos, que tenemos que cruzar y que tenemos que avanzar en nuestra vida espiritual. No deberíamos de sorprendernos de lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Ya está escrito en la Biblia que estas cosas iban a suceder en el tiempo final, pero aún no es el fin, dice la Biblia, sino señales para nosotros de que el fin se acerca. Advertencia para aquellos que no creen, para que vuelvan a su Creador. Pero no permitamos que esta prueba, hermanos, después de esta prueba sigamos igual, sino antes bien aprovechemos esta prueba para que nuestra fe crezca. Aprovechemos esta prueba para que nuestra esperanza crezca en el Señor. Aprovechemos esta prueba para que el amor de Dios fluya en nosotros y podamos bendecir a otros. Pero no permitamos, hermano, que el miedo y el temor nos absorba. El apóstol Pedro dice: si no, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Quizás usted diga: hermano, pero no nos están persiguiendo por la causa del Señor. Gracias a Dios que no nos están persiguiendo. Porque si a pesar de las pruebas que a veces pasamos dejamos la fe y abandonamos el camino del Señor, ¿qué haríamos si en realidad nos empezaran a perseguir por la causa de Cristo? Sin embargo, no perdamos el gozo. Sigamos firmes en el Señor, para que también cuando la gloria de Dios se manifieste, usted y yo también nos gocemos con grande alegría en el Señor. Si usted está ya preparado para este virus llamado pecado y que produce muerte, qué bueno. Y si siente que su vida espiritual todavía no está firme en los caminos del Señor, hoy sería una buena mañana para reconocer realmente lo que está sucediendo en el mundo y para reconocer que no estamos preparados para lo que viene. Podemos pedirle al Señor: Señor, ayúdanos a permanecer firmes todos los días de nuestra vida. Yo te voy a invitar que ahí donde estás en casa,
Toma alguna actitud de oración al Señor, sea de pie, sea postrado, sea de rodillas, la que tú consideres adecuada para tu vida. El verdadero virus que mata no es el coronavirus. El verdadero virus que matará millones y millones a la humanidad es el pecado, que te lleva no a la muerte física nada más, sino a la muerte espiritual. Es por eso que hoy, entendiendo realmente quién es nuestro enemigo, entendiendo realmente cuál es la enfermedad, entendiendo realmente cuál es la enfermedad a la que le debemos poner más atención, hoy nos unimos en oración para decirle al Señor: Señor, gracias porque tú nos has dado el antídoto contra este virus, la fe en Cristo Jesús. Oramos al Señor y levantamos un clamor delante de su presencia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gracias porque nos permites a través de tu palabra entender que la mayor dificultad que el hombre va a enfrentar es la enfermedad espiritual que lleva a la muerte. Que como cristianos, como hijos de Dios, por supuesto que te pedimos que guardes nuestras casas, nuestra familia de toda enfermedad física. Oramos hoy para que el Dios del cielo extienda su mano, extienda sus alas sobre cada familia y nos guarde de toda enfermedad física. Pero hay una enfermedad más terrible que está matando la humanidad, y es el pecado. Pero nosotros que hemos creído en Jesús, recibimos de tu salvación, pero también, Señor, estamos llamados a caminar en la senda de tu palabra. Señor, ayúdanos a prepararnos para el tiempo que viene. Ayúdanos a prepararnos para lo que viene a esta tierra y a este mundo. Ayúdanos a entender esta señal que hoy estamos viviendo. Ayúdanos a entender las advertencias que estás enviando a toda la humanidad. Ayúdanos a volvernos hacia ti y no separarnos de tus caminos nunca, Señor. Padre, levantamos una oración pidiéndote que despiertes a tu iglesia, que hagas de este evento, Señor, que acontece, un evento que haga despertar a tu iglesia. Un evento que haga volver el corazón de aquellos que no te conocen hacia ti. Pero también un evento que despierte a tu pueblo para no seguir igual en el camino, sino prepararnos con temor, como se preparó Noé, y preparar el arca donde en la casa nuestra familia se pueda salvar a través de la fe en Cristo Jesús. Padre, yo te ruego que derrames sobre cada vida tu bendición, y por las semanas que vienen, Señor, que pueden ser críticas,
sigas guardando nuestra vida en la sombra del Altísimo. Hemos confiado en ti, Señor, y creemos que estaremos cubiertos por tu mano poderosa. Guárdanos, guarda a tu pueblo en todo el mundo y en toda la tierra. Guárdalos bajo tu sombra, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos seguir oyendo tu palabra y alabando tu nombre. También nos queremos unir esta mañana para orar por algunas peticiones que nos han enviado, Señor. Tú conoces todas las necesidades de tu pueblo, pero hoy oramos por la vida de Adrián. Señor, bendícelo para donde quiera que va, que se va a mover. Señor, bendícelo. Llévalo con tus cuidados y con tu misericordia. Oramos por Emily, por Griselda. Oramos por su salud. Señor, aplica tu sangre preciosa, Señor. Como está escrito en tu palabra, por tus llagas nosotros hemos sido curados. Bendice la salud de mis hermanas en el nombre de Jesucristo. Como ministro, Señor, yo presento a tu pueblo delante de Dios, rogándote por cada uno de ellos, para que todos sean guardados por tu mano poderosa. Bendice sus economías, bendice su salud, bendice las familias. Señor, tú proveerás para toda necesidad. Tú proveerás conforme tus riquezas en gloria, para que tu pueblo no le falte nada, Señor. Padre, gracias por tu palabra. En tu nombre oramos y te damos a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor, y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano, allí desde tu casa. Dale un fuerte aplauso al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Queremos terminar este servicio recordándote, hermano, nuestras series son martes y jueves a las 7:30 y los domingos a las 10:30 de la mañana. Y todos los días, de lunes a sábado, estamos teniendo una reflexión en una serie que le llamamos Pan de Cada Día. Queremos invitarte para que te conectes con nosotros y podamos estar unidos en un mismo espíritu y unidos en un mismo propósito. En el nombre de Jesús, como cuerpo de Cristo, que podamos estar juntos en estos tiempos de crisis y de dificultad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo a toda la familia. Nos vemos en el próximo programa en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.